Hola, buen día. Este video fue creado por estudiantes de la carrera de Terapia Física perteneciente a la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México. Les proporcionaremos información sobre las enfermedades ambientales más comunes que han aquejado a la humanidad, tales como las diarreicas agudas, donde un ejemplo es la cólera, las respiratorias, como la influenza o el actual coronavirus, y otras como la lepra. Esperamos que les sea de utilidad. La enfermedad diarreica aguda es un problema de salud pública que afecta a países en desarrollo y a todos los grupos de edad. Sin embargo, la población más vulnerable son los menores de 5 años. En el pasado, la deshidratación grave era la principal causa de muerte por diarrea. Hoy, las infecciones bacterianas son responsables de muerte relacionadas con esta. Se define como diarrea a la deposición de 3 o más veces al día de heces sueltas o líquidas. Suele ser un síntoma de una infección del tracto digestivo, ocasionado por diversos organismos bacterianos, víricos y parásitos. Entre las causas se encuentran la shigellosis, que es una infección bacteriana que se transmite de una persona a otra por vía fecal oral y otros medios como alimentos, agua. Sus síntomas aparecen alrededor de 1 a 7 días e incluyen malestar general, vómitos, náuseas, dolor abdominal, diarrea líquida, sangre o moco en las heces, dolor rectal y cólicos, fiebre. Los casos graves son más frecuentes en niños menores de 5 años. Bases para el diagnóstico. Incluye diarrea, muchas veces con sangre y moco, dolor abdominal y toxicidad generalizada, presencia de leucocitos en las heces en el cultivo. El objetivo del tratamiento es reponer los líquidos y electrolitos perdidos en la diarrea. Los antibióticos pueden ayudar a cortar la duración de la enfermedad. La prevención implica el manejo, almacenamiento y preparación de los alimentos de forma adecuada, además de una buena higiene personal. El lavado de las manos es la medida de prevención de shigellosis más efectiva. El cólera es una enfermedad diarreica aguda causada por la ingestión de alimentos o agua contaminados con el bacilo Vibrio cólera. Afecta a niños y adultos. Tiene un periodo de incubación de 24 a 48 horas, seguido de diarrea líquida intensa y vómito que pueden causar deshidratación profunda de progresión rápida y la muerte en unas horas. Bases para el diagnóstico incluyen antecedentes de viajes a una región endémica o contacto con una persona infectada, diarrea voluminosa, heces líquidas, grises, turbias y sin olor fecal, sangre o pus, heces en agua de arroz, rápida aparición de deshidratación notoria, coprocultivos positivos. El cólera puede tratarse mediante sustitución rápida de líquido, de preferencia con solución de rehidratación oral. El tratamiento con antibióticos acorta la evolución de la enfermedad. La prevención del cólera consiste en promover prácticas higiénicas como el lavado de las manos con jabón, la preparación y conservación de fuentes limpias de agua y alimentos y la eliminación segura de las heces, fomentar la lactancia materna y la vacunación oral. Las parasitosis intestinales son infecciones que se producen por la ingestión de microbios, huevos o larvas de gusanos o que penetran a través de la piel desde el suelo. Cada uno realiza un recorrido específico en el huésped y afectará a uno o varios órganos. Entre las principales se encuentran giardiasis, salmonelosis, amebiasis, ascariosis, teniasis y cisticercosis, las cuales se transmiten por vía fecal oral por el consumo de alimentos y aguas contaminados y de una persona a otra en lugares con poca higiene. Son frecuentes en los niños y personas adultas que viajan a lugares con presencia de estas infecciones. Cursan con periodos de incubación de días a semanas y provocan una serie de síntomas que van desde diarrea, dolor abdominal, náuseas, vómito, fiebre, dolor de cabeza y articular, tos, mala absorción, diarreas fulminantes, afección del sistema respiratorio, nervioso y de otros órganos o ser asintomático en algunos padecimientos. Para el diagnóstico e identificación de estas infecciones parasitarias son necesarios los exámenes de muestras fecales y su análisis en laboratorio y exámenes de sangre. Para su tratamiento es necesaria una buena hidratación oral o intravenosa y en algunos casos el empleo de antibióticos. Para la prevención de estas infecciones parasitarias cabe destacar las medidas de higiene personal como el lavado frecuente de las manos antes de la preparación de los alimentos, antes y después de ir al baño, preparar y cocinar adecuadamente los alimentos, principalmente carnes, mariscos, entre otros, tomar agua potable debidamente desinfectada, desparasitarse 1 o 2 veces al año. Hepatitis virales. Se trata de un grupo de enfermedades que afectan al hígado. Se clasifican en 5 grupos: hepatitis A, B, C, D y E. Estas enfermedades virales se transmiten al ser humano principalmente por el consumo de alimentos o agua contaminados por heces. Mala higiene personal. Otros modos de transmisión incluyen el contagio del feto por virus de la madre durante el parto y el contacto con la sangre u otros líquidos corporales. Relaciones sexuales con personas infectadas, consumo de drogas inyectables, transfusiones de sangre y productos sanguíneos sin analizar, por pinchazos, tatuajes y perforaciones con material reutilizable o sin esterilización, viaje a zonas de alto riesgo sin inmunización previa.
Otras, como en el caso de la hepatitis D, que solo ocurre simultáneamente con la infección por el virus de la hepatitis B o sobreinfección. El periodo de incubación de estas enfermedades van desde días, semanas a meses. Los síntomas pueden ser moderados o graves, dentro de los cuales se encuentran malestar general, fiebre, pérdida de apetito, diarrea, náusea y vómito, dolor y molestias abdominales, coloración amarillenta de la piel y ojos, coloración oscura de la orina y heces claras, cansancio, crecimiento del hígado. Bases para el diagnóstico: manifestación con anorexia, náusea, vómito, malestar general y aversión al tabaco, fiebre, hígado agrandado y dolor al tacto, ictericia. Recuento de leucocitos normal o bajo, detección de anticuerpos específicos contra dicho antígeno en sangre. No hay ningún tratamiento específico para la cura de los diversos tipos de hepatitis víricas. Se recomienda desde reposo, dieta e hidratación adecuada. Existen vacunas que evitan que el virus se repliegue con rapidez y tratamiento médico individualizado. Las principales medidas preventivas que se pueden adoptar para evitar el contagio de estas enfermedades son preparación higiénica de los alimentos, abastecimiento y consumo de agua potable, eliminación correcta de aguas residuales, prácticas de higiene personal, lavado de manos antes de preparar los alimentos, antes de comer y después de ir al baño, práctica de sexo seguro, no consumir drogas inyectables o reutilizar las jeringas y agujas, protegerse contra los diversos tipos de virus de la hepatitis mediante las vacunas, pláticas de concienciación al público en general. Influenza. La influenza es una enfermedad respiratoria causada por un virus de la cual existen 3 tipos, A, B y C. El A, el de mayor relevancia para el hombre, ya que afecta a humanos y animales y también debido a su gran capacidad de mutación. ¿Cómo se transmite? Puede viajar a través de las gotitas de saliva que se expulsan al hablar, toser o estornudar, hasta 1 metro de distancia. El virus sobrevive entre 48 y 72 horas en superficies lisas como manos, manijas, barandales, así como en áreas porosas como pañuelos desechables y telas. También se propaga por hablar cerca, saludar de mano o beso a una persona enferma. Signos y síntomas: dolor de cabeza, congestión nasal, fiebre alta de inicio súbito, generalmente más de 38 grados, tos y o ardor de garganta, dolor muscular y de las articulaciones. Signos de alarma: en adultos, fiebre alta y dificultad para respirar, vómitos y o diarrea persistentes y severos, trastornos del estado de la conciencia, agravamiento de una enfermedad crónica, respiraciones por minuto. En niños, fiebre alta y dificultad para respirar, aumento de la frecuencia respiratoria, entre 2 y 11 meses más de 50, entre 1 y 5 años más de 40 respiraciones por minuto. Rechazo a tomar líquidos y alimentos, trastornos del estado de conciencia, convulsiones. Medidas básicas de higiene: cubrir nariz y boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Si no tiene pañuelo, utilizar el ángulo del codo. Lavarse las manos después de toser o estornudar. Evite asistir a lugares concurridos. Procure recuperarse en casa. Evite saludar de mano o de beso cuando esté enfermo. Evite escupir en el suelo. No comparta vasos, platos y o cubiertos con los demás. Siga las recomendaciones del médico. No se automedique. Prevención. La vacunación anual antiinfluenza se ajusta a las recomendaciones de la OMS. La vacunación es el método más efectivo para prevenir muertes y morbilidad grave causada o secundaria a una infección por virus influenza. Neumonía. La neumonía es un tipo de infección respiratoria aguda que afecta a los pulmones. Estos están formados por pequeños sacos, llamados alvéolos, que en personas sanas se llenan de aire al respirar. Los alvéolos de los enfermos de neumonía están llenos de pus y líquido, lo que hace dolorosa la respiración y limita la absorción de oxígeno. Puede ser causada por virus, hongos o bacterias. Síntomas. Los síntomas corrientes de la neumonía son una tos productiva con esputo, dolores en el tórax, escalofríos, fiebre y ahogo. Transmisión. Los virus y bacterias presentes comúnmente en la nariz o garganta de los niños pueden infectar los pulmones al inhalarse. También pueden propagarse por vía aérea en gotículas producidas en tosidos o estornudos, por medio de la sangre, sobre todo en el parto y en el periodo inmediatamente posterior. Prevención. La vacunación, lactancia materna exclusiva durante los 6 meses de vida, mejora la nutrición y la prevención de la insuficiencia ponderal del recién nacido, controla la contaminación del aire en interiores y el logro de un medio ambiente saludable, prevención y tratamiento de la infección por VIH. Enfermedades respiratorias ocupacionales. Las enfermedades ocupacionales son aquellas producidas directamente por el ejercicio de la profesión y son a cargo de prestadores de servicios denominados habitualmente mutuales.
Criterios para determinar si son enfermedades respiratorias de origen laboral. Síntomas que se producen o empeoran en el trabajo. Síntomas que mejoran en vacaciones. Existen más empleados afectados en la empresa. Se conoce de trabajadores retirados por la misma enfermedad. Existen sustancias potencialmente productoras de enfermedad en el trabajo. Silicosis. Se produce por inhalación y depósito de partículas de sílice en suspensión. El sílice depositado gatilla una reacción inflamatoria que lleva a cicatrización y reemplazo progresivo del parénquima pulmonar por tejido fibroso. La enfermedad se ha vinculado especialmente a la minería del metal y carbón, industria y procesamiento de metales, plantas de áridos, refinerías y almacenamiento de combustibles fósiles, artesanos del vidrio, artesanos en baldosas y cerámicas y laboratoristas dentales. Síntomas. La enfermedad es asintomática hasta etapas avanzadas o aparición de complicaciones, donde el síntoma predominante es la disnea que va progresando y la tos. Suele progresar hasta la insuficiencia respiratoria y la muerte si es que no hay complicaciones antes. El diagnóstico de la silicosis se fundamenta en haber tenido exposición a sílice y en una lectura de radiografía de tórax. Asma ocupacional. El asma se caracteriza por la obstrucción bronquial variable debido a hiperreactividad bronquial. Se produce luego de inhalación masiva de irritantes de la vía aérea, quedando los bronquios hiperreactivos en forma permanente, lo cual se ha atribuido a un cambio en la biología y comportamiento del músculo bronquial. Cuadro clínico. Es idéntico al asma común. Los elementos que deben hacer sospechar asma ocupacional son inicio de adulto después de los 40 años, antecedentes de exposición laboral, síntomas empeoran luego de llegar al trabajo y mejoran los días libres y especialmente en vacaciones. Prevención. La prevención del asma ocupacional pasa por el control de agentes ambientales sensibilizadores, lo que requiere en términos muy amplios desarrollo de mejor tecnología, educación a los expuestos y uso de equipos de protección personal en algunos casos. Enfermedades relacionadas al asbesto. Todas las formas del asbesto son carcinógenas para el ser humano. Este puede ser aspirado, deglutido o tomar contacto con la piel, siendo la principal vía patogénica la inhalación de este. El asbesto se asocia a diversas enfermedades y patrones de alteración pulmonar, las que clásicamente se dividen en enfermedades benignas y malignas. Prevención. Las enfermedades relacionadas al asbesto pueden teóricamente ser erradicadas si se dejara de utilizar asbesto en el mundo. No existe una política segura de manejo del asbesto. La única opción es eliminar su producción y utilización. Enfermedades por hipobaria. La hipobaria es una condición laboral a la que están expuestos los trabajadores que se desempeñan en gran altura geográfica. En estos lugares, las personas sufren de cambios fisiológicos, anatómicos y bioquímicos provocados por la disminución de la presión barométrica en espacios muy por sobre el nivel del mar. Presentaciones clínicas. Enfermedad o mal agudo de montaña, enfermedad crónica de montaña o enfermedad de Monge, hipoxia hipobárica intermitente. Diagnóstico. El diagnóstico se basa en el antecedente de exposición a altitud y el cuadro clínico del paciente. Lepra o enfermedad de Hansen. Es una enfermedad crónica infectocontagiosa causada por Microbacterium leprae que afecta principalmente piel y nervios periféricos. Puede afectar otros órganos y en ocasiones es sistémica. Progresa lentamente con un periodo de incubación promedio de 3 años. Puede atacar a cualquier edad y a ambos sexos. Puede ser curada. Los pacientes pueden llevar una vida completamente normal. Si es detectada precozmente y tratada, la lepra no producirá discapacidades. Signos. Un enfermo de lepra es alguien que tiene una o más manchas cutáneas con una pérdida definida de la sensibilidad. Las manchas pueden ser blanquecinas, rojizas o cobrizas, aplanadas o elevadas. No pican, usualmente no duelen, pierden la sensación de calor, tacto o dolor. Pueden aparecer en cualquier parte de la piel. Otros signos de lepra incluyen nódulos enrojecidos o de color piel o un espesamiento suave, brillante y difuso de la piel sin pérdida de la sensibilidad. Transmisión. Puede ser por vía aérea, mediante microgotas de secreción que al hablar, toser o estornudar son expulsadas por el enfermo y el sujeto sano al inhalarlas es contagiado. Se requiere la convivencia estrecha y prolongada con un enfermo bacilífero y con una inmunidad celular disminuida. También es posible la transmisión a través de la leche materna contaminada y mediante picadura de mosquitos u otros vectores. Formas clínicas. Lepra lepromatosa. Se recomienda el lavado de manos a todas las personas que entren en contacto con pacientes lepromatosos y la desinfección de las secreciones nasales y pañuelos y otros vomites hasta que se haya establecido el tratamiento. La brucelosis es una enfermedad infecciosa del ganado caprino, vacuno y porcino. Se transmite al hombre por la ingestión de sus productos o mediante el contacto con animales de granja infectados.
Los síntomas que se presentan son escalofríos, dolor de cabeza, fiebre, crisis sudorosas, mialgias y artralgias. Las medidas de prevención que se pueden llevar a cabo son no consumir productos lácteos no pasteurizados, evitar el contacto con animales que tuvieron la enfermedad, adecuada protección de quienes manejan el ganado, la identificación y eliminación de animales enfermos y la vacunación antes de los 3 meses de edad a las crías. El paludismo es una enfermedad infecciosa que se caracteriza por ataques intermitentes de fiebre muy alta y se transmite por la picadura del mosquito Anopheles hembra. El paludismo se transmite de un hombre a otro hombre por la picadura de mosquitos hembras Anopheles infectados. Los seres humanos son el único reservorio importante del paludismo humano. Los síntomas que se presentan son fiebre, escalofríos, dolor de cabeza y vómitos. Las medidas de prevención que se deben llevar a cabo son la eliminación de criaderos, destruyendo la vegetación alrededor de la vivienda, drenar periódicamente los cúmulos de agua que no se utilicen regularmente, usar repelentes de insectos en las partes descubiertas del cuerpo, evitar dormir fuera de la vivienda, colocar mallas y mosquiteros en puertas y ventanas. Cuando se viaje a zonas endémicas de paludismo, se deberá administrar el tratamiento preventivo. El dengue es una enfermedad viral adquirida por la picadura de un mosquito, Aedes aegypti y Aedes albopictus. Son mosquitos negros con manchas blancas a los lados y en las patas. Estos de prevalencia se encuentran en áreas tropicales y subtropicales. Los síntomas del dengue son fiebre mayor a 40 grados, náuseas y vómitos, dolor de ojos, dolores musculares, dolor intenso de cabeza y sarpullidos, siendo el dolor de ojos el síntoma principal de esta enfermedad. Las medidas de prevención que se deben llevar a cabo son utilizar mosquiteros en puertas y ventanas, así como pabellones para camas, vestir ropa que en la medida de lo posible disminuya la exposición del cuerpo a los piquetes de mosquitos, utilizar repelentes de insectos, lavar con jabón y cepillo y también voltear todo contenedor o recipiente que sirva para almacenar agua, tapar cualquier contenedor u objeto que pueda acumular agua y tirar botellas, llantas, latas o trastes que ya no se utilicen y que puedan acumular agua. La rabia se transmite al hombre principalmente por la saliva de animales infectados, a partir de una mordedura, rasguño o una lamedura sobre la mucosa o piel. Estos animales principalmente son los perros, gatos y murciélagos. Las medidas de prevención que se deben llevar a cabo son principalmente vacunar a todos tus perros y gatos contra la rabia, al mes de nacido, luego a los 3 meses y después a cada año. Evitar el contacto con cachorros o animales desconocidos o callejeros, y más aún si están enfermos o heridos. ¿Qué hacer en caso de que te haya mordido algún animal? Debes limpiar profundamente la herida con agua y jabón. Después, acude a tu centro de salud más cercano, donde te aplicarán la vacuna antirrábica o administrar algún medicamento. SARS. La familia de los coronavirus se encuentra muy extendida en el reino animal y es una de las causas más frecuentes de resfriado en humanos. El SARS, síndrome agudo respiratorio severo, es una enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV. Los síntomas en la primera semana son fiebre, malestar, dolor muscular, dolor de cabeza y pueden estar presentes la tos, inicialmente seca, dificultad para respirar y diarrea, aunque estos últimos se presentan más frecuentemente en la segunda semana de infección. Es necesario el diagnóstico diferencial de enfermedades como influenza, parainfluenza, etc. Se transmite por pequeñas gotas de saliva expulsadas al toser o estornudar y al entrar en contacto con ojos, nariz o boca, y también se encuentra en superficies. El contacto estrecho es un factor de riesgo. Ejemplos son besar, abrazar, compartir utensilios de comida, etc. Y si una de las personas... Coronavirus. El COVID-19, un tipo de coronavirus, término que será utilizado aunque existen otros términos más precisos, como es SARS-CoV-2 o el COVID-19, para designar esta enfermedad. Es una enfermedad infecciosa provocada por el coronavirus más recientemente descubierto, originado en Wuhan, China. Los síntomas más comunes son fiebre, cansancio, disminución de la capacidad respiratoria, dolor de cabeza y tos seca. Otros síntomas menos comunes son dolores o achaques, congestión y o goteo nasal, dolor de garganta y diarrea.
Este virus se transmite de persona a persona, dentro de 1.8 metros, a través de fluidos, tales como gotitas nasales o bucales que se esparcen cuando la persona infectada estornuda o tose. Alguien se puede infectar al tocar objetos o superficies con la nariz, ojos o boca, así como el contacto directo con estas gotitas en los lugares antes mencionados, por ejemplo, al respirarlas. No se transmite directamente por el aire, sino por estas pequeñas gotas. Según estudios que se han realizado, parece que vive hasta 3 horas en fluidos. Sin embargo, el virus puede permanecer en ciertas superficies hasta por 72 horas, especialmente las metálicas o plásticas, como una perilla de una puerta, manijas de carritos de supermercado o de autos, teléfono celular, etc. Y en madera, ropa y vidrios puede sobrevivir hasta 2 días, por lo que es importante lavar la ropa. De este modo, al tocar una superficie con la que una persona infectada tuvo contacto, existe el riesgo de contagiarse. Adicionalmente, el virus tarda en incubación hasta 2 semanas, por lo cual personas que no tienen síntomas pueden transmitir la enfermedad. No existe suficiente evidencia para determinar si los animales pueden portar o contraer el coronavirus. Por lo tanto, no es necesario preocuparse por esto, aunque sí hay que tener cuidado. De acuerdo a lo anterior, las principales medidas preventivas son lavado de manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente después de haber salido, tosido, estornudando o haberse sonado la nariz. Evitar contacto cercano. Mantener la distancia de 1.8 metros. Quedarse en casa si posible. La gente sin síntomas también puede transmitir el virus. Siempre evitar lugares concurridos. Cubrir la nariz y boca al estar cerca de otros. Utilizar cubrebocas para evitar contagios. Te protege y protege a los demás, ya que puedes tener el virus aunque no te sientas enfermo. Cubrirse cuando se tose o estornuda y tirar los papeles utilizados a la basura. Limpiar y desinfectar las superficies utilizadas frecuentemente, con cloro diluido, soluciones con mínimo 70% de alcohol u otros desinfectantes aprobados por la Secretaría de Salud. ¿Qué no debemos hacer? Fumar, usar varios cubrebocas a la vez, tomar antibióticos o autodiagnosticarse. Los grupos con mayor riesgo son personas de 60 años o más, mujeres embarazadas, niñas y niños menores de 5 años, quienes padecen enfermedades inmunodepresivas, crónicas, cardíacas, pulmonares, renales, hepáticas, sanguíneas o metabólicas, quienes padecen obesidad y sobrepeso. Aunque existen algunos remedios para aliviar temporalmente los síntomas del coronavirus, actualmente no existe ninguna terapia ni medicina para poder prevenirlo o curarlo. Si crees estar enfermo, primero llama al doctor o al número oficial de la Secretaría de Salud 800-00-44-800. No salgas más que para ser atendido y sigue las indicaciones del personal de salud correspondiente. Para confirmar la enfermedad, la prueba de laboratorio PCR es necesaria. El coronavirus se vuelve más peligroso en etapas avanzadas, cuando se genera un cuadro de neumonía. Por lo tanto, es importante detectar los síntomas pronto y acudir a una institución de salud de manera temprana para poder ser diagnosticado oportunamente y poder evitar un agravamiento mayor de la enfermedad. Ébola. La enfermedad viral del ébola, antes conocida como la fiebre hemorrágica del ébola, es una enfermedad severa e incluso fatal que afecta a humanos y otros primates. Se transmite a través de animales salvajes, murciélagos de la fruta, primates, puercoespines o de humano a humano a través de contacto directo con fluidos tales como sangre, secreciones, etc. y con el contacto con superficies infectadas. Tiene una mortalidad del 50% y se originó en África Central, pero el brote más largo y complejo fue en 2014-2016, en el África Oeste. El tiempo de incubación es de hasta 21 días, y el infectado no puede transmitirlo hasta que se presenten síntomas, los cuales son fiebre, fatiga, dolor muscular, dolor de cabeza, ardor de garganta. Esto seguido de vómito, diarrea, sarpullido, disfunción renal y hepática, lleve sangrado externo e interno. Son necesarias pruebas diagnósticas para distinguirlo de la malaria, tifoidea, etc. No existe un tratamiento probado. Intervenciones simples tempranas aumentan las probabilidades de supervivencia, tales como rehidratación y tratamiento de síntomas como baja presión, vómito, diarrea e infecciones. El lavado de manos e higiene de estas es la mejor forma de prevenir el ébola. Actualmente existe una vacuna experimental, utilizada en Guinea en 2015 y actualmente utilizada en el Congo.